¿no? Y nos toca a las 10. Y vos sabés que en estos últimos días se viene hablando acerca de muchos casos. Primero, bueno, obviamente se cree que podrían llegar a ser casos de COVID-19, de coronavirus, pero finalmente con los resultados se descarta. Se habla de una gripe, digo, que antes quizás, obviamente, ni siquiera lo teníamos en el radar, pero ya las autoridades han anunciado que estamos frente a un brote de gripe A. Y justamente para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación con la doctora Elena Obieta, ella es infectóloga. ¿Qué tal, doctora? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Aquí Santiago Russo y Brenda Brecher la saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por llamar. Bueno, en primer lugar, preguntarle de qué hablamos cuando hablamos de gripe A. La gripe A es una gripe que conocimos en el año 2009 y se dio en llamar así por las características que tiene el genotipo, digamos, analizando los aminoácidos que tiene, es decir, como si fueran los números del documento de identidad, sabemos que es una gripe H3N2, así la llamamos, y es una gripe que después, como tuvimos esa epidemia en el 2009, se incorporó a la vacuna antigripal. Entonces aprovecho este espacio para decir que el año pasado y el anterior tuvimos coberturas bajísimas en términos de vacuna antigripal. La gente estaba muy preocupada por el COVID, claro, y se olvidó de la influenza, que es el virus de la gripe del que estamos hablando. Entonces, si bien también es cierto que el COVID fue así como protagonista, ocupó todo el escenario y no le dio lugar a la circulación de virus gripe, en este contexto de un alto porcentaje de población vacunada, empezó a aparecer el virus de la influenza H3N2 y de hecho se adelantó en el calendario. Empezamos a tener circulación de este virus en meses de calor, cuando habitualmente es estacional de otoño-invierno. Claro, y usted decía que la gente obviamente tuvo un bajo índice de vacunación antigripal, un poco también primero porque el protagonismo se lo llevaba la vacuna y la pandemia del COVID-19, pero además porque también estaba contraindicado, no había que esperar algunos días si uno se daba la vacuna contra la gripe para poder vacunarse, y seguramente mucha gente estaba con mucha expectativa justamente para poder vacunarse contra el coronavirus. Sí, es cierto que en principio, pero esto fue una cuestión de seguridad. Como eran vacunas nuevas, las de COVID, estamos hablando, sí, no las de gripe, que las conocemos hace un montón de tiempo, y los que tenemos la indicación tenemos que dárnoslas todos los años, pero como digo, la vacuna del COVID era una vacuna nueva, si había que hacer una vigilancia de eventuales eventos adversos, teníamos que tener un tiempo habiendo aplicado solamente la vacuna de COVID. Claro. Porque si vos un día, hoy sabemos que se pueden dar juntas y de hecho no hay ninguna causa infectológica, biológica que haga que te las tengas que dar por separado, porque ninguna de las vacunas, ni las del COVID ni las de gripe, son vacunas a virus vivo, como la del sarampión o la de la fiebre amarilla, que sí complican un poco más el escenario a la hora de tener que pautar distancia entre una dosis y otra. Entonces, pasado el limpio, la vacuna de COVID y la vacuna de la gripe se pueden aplicar en forma simultánea y esperemos tener disponibilidad de vacunas de gripe lo antes posible, por esto que vos planteabas al principio de la nota, que estamos teniendo circulación de virus gripe. Elena, adelantada en la claro, estación. Le quiero hacer dos preguntas. La primera, si yo ahora mismo quiero salir y voy al centro donde voy siempre a vacunarme contra la gripe, ¿tengo vacunas disponibles o todavía no? Todavía no, hasta donde tengo entendido. Puede que queden vacunas del año pasado en algunos centros, por decir que si yo tuviera un paciente que se va a tener que trasplantar, ¿sí? Yo buscaría hasta abajo de las baldosas una vacuna del año pasado, que son las que tienen los mismos tipos de virus gripe que tenemos que cubrir, y se la indicaría. Lo que estamos esperando es que se largue la campaña nacional. Nacional, claro. Ya creo que todos en nuestras familias o compañeros de laburo tenemos gente que está teniendo problemas allí con la gripe. Y lo que le quiero preguntar es, ¿cómo hacer con el COVID? Pero hay que buscarla. Claro, bueno, pero eso le quiero preguntar. Va de la mano la pregunta, porque en realidad estamos tan chipeados, tan seteados últimamente en los últimos 2 años a que todo lo que tenemos, bueno, es COVID, ¿no? Cuando uno llamaba al médico hace 6 meses, decía, ¿cuáles son tus síntomas? Y me duele un poco la cabeza, tengo resfrío. Bueno, tenés
tenés COVID, ¿no? Claro. En el chequeo allí online que se hacía. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que ir a testearse o no hay que ir a testearse cuando uno tiene cierta sintomatología? Mira, por de pronto lo que hay que hacer es ir a vacunarse, porque todavía tenemos un bajo porcentaje de cobertura de dosis de refuerzo, ¿sí? Lo que se ha llamado terceras dosis. Y para hacer frente a Omicron, que hoy por hoy es la variante más prevalente, prácticamente es la dueña de todo el escenario de COVID, dentro de los hermanitos de la familia es la única que está presente. Para hacer frente sin enfermedad grave, no para infectarte, pero sí para tener enfermedad grave, tenés que tener tu dosis de refuerzo aplicada en los últimos 4 meses. Sí. ¿Sí? Entonces, los que no se vacunaron para COVID con dosis de refuerzo y tienen su segunda dosis aplicada hace más de 4 meses, tienen que ir a aplicarse la dosis de refuerzo. Esto por un lado. Luego, en algunos lugares se sigue testeando. Yo lo que considero, y esto es una opinión personal, en realidad, después de tanto desgaste y gasto en insumos económicos y humanos del sistema de salud, lo que sí no podemos dejar de testear y de buscar, sea COVID o sea virus influenza, es a todo paciente que se interna con una neumonía grave. Es decir, al paciente que se interna, al paciente que tiene más de 60 años, a la embarazada, al que tiene factores de riesgo para que le vayan mal, con COVID o con gripe, y por cierto, el que no esté vacunado. Claro. Bueno, doctora, justamente ya un poco lo sabemos, pero volver a preguntarle para que recordemos quiénes deberían vacunarse contra la gripe. Sin duda los mayores de 60, los diabéticos, las embarazadas, los inmunodeficientes, el personal de salud, quienes tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficientes renales, enfermedades hepáticas y los niños, claro. Viendo, Elena, usted, le pregunto como médica infectóloga, pero también como ciudadana, ahora que la gran mayoría tiene por ahí hasta el refuerzo, bueno, por lo menos en mi caso, yo ya veo mucha gente que piensa que la pandemia terminó y ya se ve gente sin barbijo en todos lados. ¿Este avance de la gripe A, cree que se está dando en gran parte por eso? Puede ser. Verdaderamente eso tendremos que analizarlo con mucho tiempo, ver qué pasó en el escenario epidemiológico que estábamos transcurriendo, por qué reapareció influenza y, como te digo, que se adelantó en el calendario y empezamos a tener circulación de virus influenza, incluso en pacientes que tenían COVID, tener las dos infecciones, claro. Lo que se dio en llamar mal el fluorona, sí. No era un solo virus, no eran el hijo del virus de la gripe con el COVID, se casaron y tuvieron un hijito fluorona. No, era un paciente que tenía los dos virus, es decir, coinfección, sí. O bien quienes tuvieron COVID, en el post-COVID tenían sintomatología de influenza y era influenza. Si uno le iba a buscar, encontraba influenza. Esto lo vimos, pero todavía estamos prontos como para poder hacer un análisis epidemiológico completo. Entiendo que quizás le voy a hacer una pregunta un poco difícil teniendo en cuenta lo que acaba de decir, pero sabiendo que además se adelantó, ¿no? Esto que no se esperaba en este momento del año. ¿Cómo ven ustedes, los infectólogos, los especialistas, el escenario para estos próximos meses de invierno aquí? Si tuviéramos la tranquilidad de que esté toda la población adecuadamente inmunizada para COVID, para influenza, para neumonía, quienes tienen criterio de, digamos, indicación de recibir la vacuna de neumonía, podríamos pensarnos en un escenario un poco más tranquilo, sí. Pero dependemos de, por un lado, digamos, de la provisión de vacunas y de la campaña y de la logística en vacunas, que es verdaderamente muchísimo trabajo, y además de la adherencia de la población a la vacuna antigripal. ¿Cuándo se espera que podría llegar a venir ya el lote propio de este año de la vacuna? Usted nos decía que algunos pueden encontrar remanente del año pasado. No te lo puedo contestar yo, esa pregunta tendrían que hacerse a la gente del Ministerio de Nación y después de cada jurisdicción. Bien, bueno, vamos a estar atentos. Doctora, muchísimas gracias, fue muy clara en todos sus conceptos. Al contrario.
Nosotros Gracias ahora... a ustedes, que estén bien. Gracias, buenos días. Hacemos una pausa, son las 11 de la mañana, 30 minutos exactamente, hacemos una pausa y ya volvemos con más. Hoy nos